todas nosotras podemos ser actores en esa construcción. Y entonces quiero sumarme a eso, quiero también estar presente ahí. Insólitamente o re loco, así ya teníamos una idea de hacer un final donde el público interviniera. No teníamos idea que ya un señor, Boal, ya había pensado en técnicas para elaborar mejor este final que nosotros ya habíamos pensado. Lo que menos me gustó, no sé, nada no me gustó. No me gusta tanto el sentir que estas escenas que fuimos representando existen, que son reales y que pasan todo el tiempo. Y lo que menos me gustó, creo que fue lo último que tuve que hacer de mi papá, y no me gustó. Ya no quería actuar más mi rol de abusador sexual, no lo podía soportar más. Entonces no quería exponerme ante público siendo abusador una y otra vez. Todo bien, todo bien. Corte, tengo que pensar. No, me parece que está todo bueno. Ay, qué difícil. Lo que menos me gustó... Voy a pensarlo más. No, estar agotada no, porque está re bueno estar agotada por haber hecho algo que me gusta. Lo que menos me gustó hasta ahora han sido los desencuentros. Dentro de la construcción de esta red y de este encuentro me he encontrado, y parece un versito, con algunos desencuentros. Pequeños roces entre grupos que a lo mejor no permiten una construcción más transparente, más de base, más desde adentro. Eso es lo que menos me gusta, pero creo que todavía se puede cambiar, no lo digo como algo así definitivo. Que sea tan corto. Y lo que menos me gustó es que se termina. Eso es lo que no me gusta, que se termina en algún momento. Y lo que no me gustó... que comimos mucho. Que el mediodía comíamos mucho. Sus nuevos emprendimientos, que le vaya estupendo y que para lo que necesite tiene mi teléfono, tiene mi mail, y desde la gotita que podamos aportar cada una de nosotros va a estar buenísima, porque ella no está sola, estamos todos con ella. No, como siempre decimos en el Círculo de Poder, o digo yo, agradecer la generosidad de la gente que trae este taller a todos lados, que trae y lleva esta actividad a todos lados. Me parece una actividad muy importante y nada, muchas gracias. Agradecimiento sobre todo. El creer, el seguir creyendo, el creer que es posible encontrarse, es posible conectarse, es posible seguir conociéndonos y seguir compartiendo ideas, proyectos, ilusiones. Seguir en contacto y sabiendo que hay más gente soñando lo mismo. Eso. Que siga, que se multiplique, que consiga financiadores, que los oprimidos recibamos mucho más de lo que algunos le podemos sustraer a los opresores y repartirlo. A mí me parece un buen momento para recordar que las revoluciones más auténticas son las que se libran en el propio pecho.
pareciera que hay un mundo que vale la pena cambiar. Yo puedo decir una cosa más. Que los sueños se pueden hacer realidad. Claro.